Bueno, voy a iniciar la conferencia. Buenos días para todos. La profesora Ilesa se ausenta, pero yo de todas maneras les doy la bienvenida a la segunda clase espejo para el día de hoy, el cual yo soy el expositor. Vamos a hablar sobre Machine Learning y tenemos disponible 30, 40 minutos para ello. Entonces, voy a proyectar y usted me dice si me ven o me escuchan también. ¿Sí ven? ¿Y me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, se ¿Aló? ve bien. De entrada. ¿Me escuchan? ¿Ven la diapositiva? ¿Aló? Sí, todo bien. ¿Aló? ¿Me escriben en el chat, por favor? Bueno, pues ya invertí dinero en 100, pero al menos ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. lograron terminar. ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? Sin modificar. Sí, Voy a diapositiva ponerla y también. ustedes me escriben ahí. ¿Sí la ven? ¿No? Se ve la computadora, pero no hay Ahí. diapositiva. No voy a terminar la licenciatura, tiene un título de Jesús, dime que completo. Esperé a ver. Yo aquí estoy pensando en las dos cosas. O sea, yo me metí así esos Voy puntos a dejar de proyectar, de seguro. compartir y vuelvo otra vez para que me digan si la ven o no. Ahí. Ahí. ¿Sí la ven ahora sí? Ah, bueno, listo, vale. Entonces arrancamos. Cualquier cosa me escriben o no interesa, me pueden estar interrumpiendo para cualquier pregunta o algo así y no pasa nada, ¿sí? Entonces empezamos, son las 11:15. Tenemos 40 minutos para ello. Entonces, empecemos. Bueno, generalmente vamos a hacer esa pregunta sencilla. ¿Qué es Machine Learning? Y si ustedes observan ahí, Arton Samuel dice que es el campo, el estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Tom Mitchell se dice que es un programa de computadoras que aprende de la experiencia con respecto a alguna clase de tareas T y medida de desempeño P. Si su desempeño en las tareas T medido por P mejora la experiencia, entonces estamos hablando de Machine Learning. ¿Cierto? Pero yo le pregunto a ustedes qué es Machine Learning. Máquina Learning, aprendiendo las máquinas, ¿cierto? Pero para tener un contexto más general, si ustedes observan acá, la clasificación, en dónde está ubicado y qué es Machine Learning. ¿Sí? El marco que encierra todo es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dentro de ella tenemos el aprendizaje automático. A eso lo llamamos nosotros Machine Learning, el aprendizaje automático. Y de ahí se derivan muchos métodos de aprendizajes. Está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje semisupervisado, el no supervisado, el de refuerzo. Y
algo que nosotros llamamos aprendizaje profundo, deep learning. Pero cada uno de esos funciona con unos algoritmos, ¿sí? Para poder trabajar. Cuando uno trabaja Python, instala Python, lo puede trabajar a través de Colab, ¿sí? Con el Colab en Google Colab tiene en la nube, ya tienen instalado todas las librerías, el Matplotlib, el NumPy, ¿sí? El Skitty. Bueno, hay un resto de algoritmos que, librerías que trabajan con Machine Learning. ¿Sí? Por lo menos el Skitty tiene, Sklearn tiene la parte de todos los algoritmos de supervisados clasificación binaria, reglas, dentro de migración, polinización de la cresta, todos esos tipos de algoritmos son los que hacen posible el Machine Learning. Entonces ya ustedes ahí lo pueden apreciar. Esa clasificación está bien estipulada, ¿sí? Usted cada uno sabe, nomás con esta diapositiva ya le da a usted una idea general de qué es Machine Learning, ¿sí? Acá es algo interesante. Con Machine Learning tenemos lo que es la programación clásica, la que nosotros sabíamos hacer, que eran reglas y datos y da una respuesta, ¿cierto? Mediante con Machine Learning le doy datos y respuesta para que me dé unas reglas, ¿sí? O sea, los humanos ingresan datos como input. Y además de la respuesta esperada, las reglas surgen del output. Entonces ahí ustedes pueden ver algo muy general de la programación clásica y la programación de Machine Learning. ¿Qué beneficio nos trae Machine Learning? ¿Sí? Si nosotros pensamos extraer una información correcta y tomar una decisión a partir de los datos es difícil. O sea, cuando hay muchos datos, si yo digo 1 millón de datos, 2 millones, 5 millones, va a ser muy complicado. Uno de pronto lo puede hacer con pocos datos. El aprendizaje automático aprovecha esos algoritmos de Machine Learning. ML, ahí lo trabajamos con Machine Learning. Y aprende de los datos que ya existen. ¿Sí? Los resultados ayudan a todas las empresas que toman decisiones. Permite a todas las organizaciones transformar el conocimiento. La información puede integrarse cotidianamente. Entonces acá hay algo muy interesante porque con todos esos datos, acá obviamente tocaría uno hacer un curso largo de Machine Learning para enseñarle cuáles son la cantidad de datos de entrenamiento, la cantidad de datos, casi generalmente toda la cantidad de datos se divide en 3 partes, que son los datos de entrenamiento, muchos los colocan el 70%, ¿sí? Y los otros 30% que es de testing y de validación. Entonces hay que tenerlo en cuenta en esa partecita. Pero más adelante lo mire. Algunos principales usos del Machine Learning lo podríamos llamar como la detección facial. El reconocimiento facial forma parte de las tecnologías de Machine Learning. Las más populares que ya están funcionando a nuestro alrededor. Entonces usted puede etiquetar redes sociales, un móvil, ¿cierto? Ya ahí se tome la foto. Y por supuesto todo eso tiene que ver con Machine Learning en los aeropuertos, para ya usted no tener que, cuando pasa por migración, entonces no hacer toda esa pila de migración, entonces ya de haberse registrado, ¿sí? Con reconocimiento de huella y facial pasa, sin necesidad de hacer toda esa fila, ¿sí? En la parte también lo tenemos presente en los Gmail, ¿no? En los Gmail para mantener a los usuarios protegidos de virus. Por eso usted a veces recibe muchos correos sospechosos, fraudulentos. Google se encarga de eso. Google tiene integrado Machine Learning para evitar todos esos correos no deseados, los spam, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Los vehículos autónomos también se utiliza Machine Learning. Se le programa todo el reconocimiento de ruta, todo. Y además de eso, obviamente los
los automóviles autónomos aprenden muchos errores. Por eso se llama learning, ¿no? Está aprendiendo constantemente esta cantidad de errores. Además, ellos tienen unos patrones que le permiten a usted predecir accidentes. O sea, parece muy pila porque puede, ¿cierto? Esos patrones y de una vez el carro sabe qué tiene que hacer. Además, tiene todo el código de tránsito incorporado y así sucesivamente. En los diagnósticos médicos también se está utilizando mucho el Machine Learning. ¿Sí? Puede detectar enfermedades como cáncer, Alzheimer, bueno, cantidad de enfermedades, depende del dataset que tengan, ¿no? Y la veracidad del dataset, o sea, hay que siempre validar el dataset, ¿cierto? No hacer, porque alguien puede decir, uy, yo tengo esta cantidad de datos y se los inventa y puede dar un diagnóstico erróneo sin saber, ¿no? Siempre hay que valernos de la experticia humana, ¿sí? Que un experto, si va a trabajar sobre enfermedades del cáncer, el experto, el médico, ¿sí? Experto en cáncer, es el que sabe si cuáles son los parámetros que necesitan para el dataset, ¿no? Entonces, ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Los chatbots, ¿sí? Los chatbots también utilizan Machine Learning. Él reconoce las intenciones de una persona y de una vez se adelanta y le va dando respuesta a un diálogo que ustedes tengan y en los idiomas que ustedes quieran. Entonces, para que lo tengan ahí, también se puede tener en cuenta por lo menos la detención de fraudes. La parte de fraudes es importante, ¿no? En las monedas electrónicas, los bitcoins, ahorita que se están robando constantemente, es importante que lo tengan en cuenta. Pero para eso, cuando yo hablo de Machine Learning, no puedo hablar de ello si no hablo de preparación de datos, ¿sí? Los datos, ese es muy importante porque eso es lo que hace realmente el éxito de la máquina. Entonces, acá hay algo que dice, demasiados datos, entonces la importancia de la preparación de los datos es extremadamente importante. Observenlo acá, el proceso de análisis de datos. Puedo estar llenando con información, pero se le hace digamos acá, dependiendo del tipo de dato, ¿sí? Se interpolan y sabe qué información es la que va a ir ahí. Luego ahí en el modelado de los datos se hace la visualización y los resultados, ¿sí? Por eso, y abajito, si ustedes observan en esta sesión, hay una etapa de preparación de datos muy importante. Observen ahí por qué es importante la preparación de datos. Ahí nos dice que en todos los proyectos, los datos en el alma mater de todos los proyectos de Machine Learning son los datos. Si no hay datos, pues no puede haber Machine Learning. Es el proceso de preparación, uno de los principales desafíos, ¿sí? Mira, ahí están las tareas de preparación de los datos, el tiempo que requiere. Ojo, yo puedo crear un modelo. El modelo sale exitoso, con un porcentaje grande de éxito, si los datos son bien concebidos. ¿Sí? Y la mayor parte no es ni siquiera hacer el modelo como tal, sino la tarea más dispendiosa, el 80% está dedicado a la preparación de los datos. Hay que estarlo preparando, sí, porque cada vez que yo entrene el modelo y me dé un resultado no tan próximo, pues me toca mirar a ver qué tengo que hacerle a los datos, ¿sí?
Por eso dice, la calidad y el tamaño del conjunto de datos son mucho más importantes que el algoritmo que utilices. ¿Sí? Son más importantes que el algoritmo, porque hay cualquier cantidad de algoritmos, ¿sí? Y usted de pronto dice, no, yo voy a utilizar el algoritmo de regresión lineal, o regresión lineal múltiple, o árboles, ¿sí? O transformer, bueno, que sé lo que ustedes quieran utilizar, pero no, de verdad, si los datos no son de calidad, pues no va a sacar información. Entonces, si ustedes observan esa gráfica, ¿sí? ¿Cómo está repartido? ¿Sí? El 25% son datos que no sirven, cleaching. O sea, clean es eliminar, se eliminan el 25%. ¿Sí? Eh, eh, y el 10% de agregación, de identificación el 5%, y así sucesivamente, entrenamiento. Ahí va repartido toda la cantidad de información que tiene. Acá hay dos, si ustedes observan la lámina, la gráfica, ¿sí? La preparación de los datos es importante en la arquitectura de análisis avanzado. Por ejemplo, tenemos la construcción del dataset que recolecta los datos en crudo, o sea, no están limpios, están llenos de ruido, ¿sí? Tienen ruidos, tienen basura, tienen todo, hay que identificar. Entonces, ¿qué es lo que hace con esos datos en crudo? Hay que prepararlos. También hay que identificar qué atributos hay que etiquetar, ¿sí? Para poder etiquetar cada uno de los atributos tiene que ir etiquetado porque yo voy a trabajar los algoritmos, obviamente los trabajo con etiquetas, ¿cierto? Y datos, ¿sí? Los frames. Hay que seleccionar una estrategia de muestreo y hay que dividir los datos, ¿sí? La transformación de los datos, entonces hay que detectar y tratar los outliers. Esos datos outliers son datos que se salen, son datos, digamos acá, la dispersión es tan grande que no, sí, ahorita lo voy a definir bien para que lo sepan. Está la escalación de las características, que es importante la característica, los datos faltantes, Future Engineer, también lo voy a explicar ahorita qué consiste. Entonces, la preparación de los datos en Machine Learning. Entonces, ¿cómo construye usted el dataset? ¿Sí? Los modelos simples como dataset, póngale cuidado esto que dice, los modelos simples con dataset grandes generalmente son mejores que los modelos sofisticados con dataset pequeños. ¿Sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Yo puedo tener un modelo simple con un dataset muy grande y puede resultarme mejor que uno bien sofisticado, ¿sí? Un modelo bien sofisticado con dataset pequeño. Entonces acá la calidad también importa. No sirve de nada tener muchos datos si su calidad es inadecuada. Usted puede tener la calidad de los datos. Yo alguna vez di una conferencia sobre calidad de datos y ese es otro tema larguísimo, ¿sí? Puedo echarme 2, 3 horas hablando de solo calidad de datos. Entonces la calidad de datos es importante. A veces es importante unir varias fuentes de datos. Si yo voy a hablar, por ejemplo, tengo un dataset de ¿qué le digo yo? De cáncer, de un centro de investigación A, y hay otro centro de investigación B también de cáncer, y otro centro de investigación C de cáncer, pues es bueno identificar unir esos datasets. Voy a tener un dataset más robusto, donde puedo obtener mayor precisión en la respuesta que me vaya a dar, ¿cierto? En el modelo que yo vaya a sacar. También si hay demasiados datos, se debe seleccionar un subconjunto de ejemplos de entrenamiento. Acá lo que le decía yo, siempre hay que dividirlo en entrenamiento, validación y prueba. Siempre la idea es trabajar con el 80% de entrenamiento, con el 70%, perdón, de entrenamiento, y el otro 30% lo divide entre prueba y validación.
¿sí? A veces no tienen en cuenta la gente, no tienen en cuenta la validación. Dice simplemente dividámoslo 80 y 20, ¿sí? 80 de entrenamiento y 20 de prueba, de test, ¿no? 80 de train y 20 de test. Pero la validación no la tiene en cuenta. Y resulta que la validación es importante. En ese 30% yo he dividido 15 y 15, porque la validación es la que me va a permitir ajustar el modelo sin tener que cambiar el dataset, ¿sí? O sea, voy a ajustarlo, como si fuera a apretarle las tuercas para que quede más apretado, ¿sí? En la preparación de los datos, yo le había dicho los datos Haulier, ¿sí? Los datos Haulier siempre son datos que están dispersos. Mire, este es un Haulier, ahí tenemos una regresión lineal, ¿sí? Este algoritmo es eficiente cuando todos los datos están casi sobre la línea, están pegados a la línea, o sea, la distancia que hay de cada punto a la línea se reduce. Ahí donde está, el modelo va a servir. Pero resulta que existen ruidos, como los Haulier, ¿sí? Dice, son valores atípicos, ¿sí? Son valores extremos altos, a veces pueden ser introducidos por un error humano, un mecánico. Bueno, hay una serie de, de, de métodos para poderlos también eliminar, ¿no? Porque hay que solucionar esos Haulier, porque eso me van a producir mucho ruido, ¿sí? También tenemos la detección, análisis de valores extremos, el QME, visualización de datos, luego el entrenamiento, ¿sí? Que está, es importante tener toda esa, cómo voy a tratar todos esos datos. En la mayoría de algoritmos de Machine Learning hay que tener en cuenta la escalada de características. La mayoría de algoritmos de Machine Learning tienen mejor rendimiento cuando se tratan con características que estén en la misma escala. Cuando yo digo en la misma escala, quiere decir que debo unificar los criterios, ¿sí? Yo no puedo para poder detectarlos, hay que estandarizar y normalizar. Debe tener los mismos parámetros, ¿sí? Porque todos los atributos los tengo que convertir realmente en ceros y uno para poder analizarlo mejor. ¿Cómo usted podría eliminar unos datos faltantes? Importante tener en cuenta, la mayoría de algoritmos no pueden manejar esos valores faltantes. Elimine lo que dice en la eliminación. Eliminar las muestras o características con campos vacíos corre el riesgo de borrar información relevante en demasiadas muestras o demasiadas muestras. Lo que le decía yo, de pronto en una tupla o un registro que está formado por muchos atributos, hay atributos que no me sirven de nada, ¿sí? Porque al analizarlo algo no me aportan nada al modelo. Pero hay otros atributos que son muy importantes para el modelo. Entonces yo esos atributos, si yo veo que, digamos así, dentro de un dataset que tenga 30 atributos y de esos hay 10 relevantes y hay hartísimas líneas que tienen esos 10 relevantes, pero los otros 20 atributos no, debo pensar, ya no podría borrarlos como tal porque le faltan 20, ¿no? Porque tengo que pensar qué atributos son los importantes para eso, que me van a aportar al modelo. Entonces más bien lo hago interpolación o miro el método de cómo completarlos, esos valores faltantes, ¿sí? También ese modelo lo pueden solucionar también con la inferencia, inferir su valor.
¿sí? Inferir es deducir, es decir, ejemplo, si yo veo que el rango de edad de todos los que hay ahí está entre 10 y 15 años y me faltan hartos datos, pues yo podría asumir ese valor entre ese rango, entre 10 y 15. O sea, puedo inferir de que no le voy a poner uno de 30 años, 40, ¿no? Porque estoy infiriendo esa parte. Eso es la inferencia. Es otro método para poder completar datos. Muchos lo llaman intuición, ¿no? Pero inferir es eso, ¿no? Es deducir. Yo deduzco, como cuando uno presenta una prueba, uno matemática o algo así, deduce las respuestas. Según esto debe ser tal cosa. Yo le había dicho a usted el Future Engineer, que es el proceso de determinar las características que podrían ser más útiles para entrenar el modelo de Machine Learning. ¿Sí? Ahí hay transformar los datos. Ejemplo, ahí hay un ejemplo sencillo que ustedes lo pueden tener ahí. ¿Sí? Observe que hay algo que hay un atributo que se llama Data Time Combine. Si yo lo voy a trabajar ahí, pues no lo haría porque observe que hay datos que son inútiles. Ahí por decir algo dice 2018-02 y ahí para abajo todo lo mismo. ¿Sí? Para mí sería más importante la hora, entonces coloco 20, 10, 7, la hora en que sucedió. ¿Sí? Porque todos sucedieron la misma, entonces más bien lo transformo para que sea más útil para mí. Entonces, hay que mirar a hacer toda esa transformación de datos, ¿no? En categorías y así. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo que le estamos dando es como algo, digamos, muy por encima para que tengan la idea de qué es Machine Learning, ¿cierto? Porque sí me gustaría dar un curso de todos los algoritmos de Machine Learning. Yo tengo muchos algoritmos de ellos. Entonces tenemos tipos de aprendizaje. Voy a hacerlo más expedito, ¿cierto? Porque yo sé que vamos a pasar. Entonces hay varios tipos de aprendizaje. Hacer que las máquinas aprendan de su error. Entonces tenemos el aprendizaje supervisado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? De pronto lo han escuchado. Se refiere a entrenar un modelo utilizando muestras de datos etiquetados. ¿Sí? El algoritmo genera una función de relación. Entonces ahí tenemos todos los tipos dos tipos de problemas, de clasificación y regresión. Y entre eso tenemos muchos algoritmos. Ponemos en la parte de clasificación. Este es cuando le diga, bueno, regresión lineal, ¿cierto? O clasificación para predecir valores discretos. Ustedes ven ahí esa gráfica, están todos en un lado rojo, azul, verde. Entonces los datos se separan en cierto número de clases. Entonces ahí los datos hay que separarlos en varias clases para clasificarlo. Dentro de los algoritmos de clasificación está la que les decía, no, la regresión logística, decisión de árboles, random forest, ¿sí? Esos random forest generalmente los llaman bosques. Entonces ustedes observan cómo están separados. Es importante, o sea, es para que lo conozcan, porque es importante tener claro la cantidad de algoritmos y para qué sirve cada uno de esos. Le tocaría a uno profundizar de cada algoritmo y dice, no, este me da, lo voy a utilizar para tal situación, ¿sí? Porque hay algoritmos que no me aportan para unas situaciones, pero me pueden aportar para otras, o son más eficientes en uno. De pronto cuando yo entreno el modelo en regresión lineal, el score me puede dar de 80, pero resulta que utilizo árboles de decisión y me da 90, entonces ya descarto el otro. Utilizo transformer y me da 97 y así sucesivamente. Entonces yo voy utilizando los diferentes modelos para poder trabajar con ellos. Acá está el modelo de regresión, ¿sí?
predice valores continuos. Los que, o sea, yo ahí trato de reducir es la distancia que hay del punto a la línea. Ahí está. Todo, ¿cierto? Regresión lineal, regresión de árboles, no lineal, bayesiana. Los algoritmos no supervisados, acá ya es diferente, ¿sí? Acá se entrenan los modelos utilizando muestras de datos sin estar etiquetados. Acá el algoritmo aprende de los datos de entrada, sin disponer la salida. Es decir, acá yo voy a trabajar con patrones. Es cluster, asociación de reglas, detección de anomalías, dimensiones, reducción de la dimensión, que es coger pedazos, algo grande, y cogerlo por pedazos. Entonces, para que dé cuenta, uno, el supervisado, es con datos etiquetados y conocidos. Acá el modelo se entrena con datos sin etiquetar. Entonces tenemos los clustering. Se utilizan para agrupar datos existentes de los desconocidos común. Entonces ahí lo tienen ahí. Tenemos la asociación de reglas, ¿cierto? Asociaciones y relaciones entre conjuntos. Tenemos la detección de anomalías, ¿cierto? Entonces cojo las anomalías que hay o los Euler y los trabajo. Reducción de la dimensión, que son técnicas para reducir la dimensión, es decir, cómo utilizar una gran cantidad de datos y poderlos agrupar por pequeñas, ¿no? O sea, reduzco la dimensión. Bueno, acá sería como entrenar un modelo, voy a decir en forma rápida, ¿sí? Es el proceso que consiste en proporcionar datos de entrenamiento, los cuales aprende el algoritmo de Machine Learning. Entonces acá siempre van a tener varios, o sea, conjunto de train, de entrenamiento y de evaluación. ¿Sí? Luego de eso se utiliza ese conjunto de entrenamiento para entrenar el modelo y luego se evalúa con el score. Esa es la gran diferencia. Lenguajes para programar, utilizan R, Python, MATLAB, Julia. Dentro de Python hay cualquier cantidad de librerías. Cuando yo le hablo de Matplotlib, le hablo de NumPy, le hablo de Scikit, Scikit-learn, hay cualquier cantidad de librerías asociadas a ello. Entonces, Python es uno de los bien elegidos para ello. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos. Muchas gracias para todo. Ahorita casi vienen los que quieran dar preguntas. Respondo con mucho gusto. ¿Alguien estaba ahí para recoger la asistencia? Que firmen. Asistencia, ¿no? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si quedó medio claro lo que era Machine Learning, algo sencillo, como para que tuvieran la expectativa de qué es Machine Learning, sepan qué hace. Y los que ya quieran profundizar sobre ello, pues ya podría hablar ya un curso total de Machine Learning, ¿sí? Que sea pura programación con Machine Learning, en Python. Ya ahí utilizaríamos puro código, modelos, dataset. Por lo menos Scikit-learn tiene un resto de modelos ya incorporados en ello para poder trabajarlo. No sé, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, más que pregunta, de pronto es como comentario general. Bueno, veo que no hay preguntas o cualquiera lo escribe en el chat, pero si no hay preguntas, entonces pues damos por terminado la clase espejo y muchas gracias. Yo, si quiere, claro que le dejo la información a Alejandro y todo para que, ¿sí? Para que la tengan. Bueno. Bueno, bien, Alejandro.
Entonces, chao, chao a todos los compañeros de México, los que están conectados, de Colombia y de otros países. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Día de la Madre.